Un multimillonario encuentra a su hermana perdida trabajando como empleada doméstica en la casa de su amigo. ¿Qué sucede después? ¿Y si la persona que has estado buscando toda tu vida estuviera frente a ti, pero casi no la reconocieras? Marcus Wellington había pasado 43 años preguntándose qué había sido de su pequeña hermana Lily después de que los separaron en hogares de acogida. Había contratado investigadores, publicado en todas las páginas posibles y nunca dejó de tener esperanza. Ahora, convertido en uno de los empresarios tecnológicos más exitosos del país, tenía los recursos para buscar en todas partes, pero siempre en los lugares equivocados. Aquel martes por la noche, Marcus llegó a la mansión de su viejo amigo David para su cena mensual. Al cruzar las familiares puertas de caoba, un suave tarareo proveniente de la cocina llegó a sus oídos. Algo en esa melodía le apretó el pecho. Era una nana que su madre solía cantar, una que no había escuchado en décadas. La voz era más madura, marcada por el tiempo, pero había algo dolorosamente familiar que hizo que le temblaran las manos al dejar su maletín. Marcus había construido su fortuna desde cero, saliendo del sistema de acogida con pura determinación y un talento innato para la tecnología. A pesar de su riqueza, nunca olvidó de dónde venía ni la promesa que se había hecho de encontrar algún día a Lily. Ella tendría ahora 38 años, y a menudo se preguntaba si siquiera lo recordaría. David lo recibió con calidez en la sala, sirviendo el bourbon habitual. «Te ves cansado, amigo. La nueva fusión te está quitando el sueño». Marcus asintió distraído, todavía perturbado por aquella melodía. La voz se había detenido, pero la atmósfera parecía contener la respiración. «Debería presentarte a Eleanor», dijo David con naturalidad. «Lleva 8 años con nuestra familia. Es maravillosa, cuida de todo como si fuera su propia casa. Perdió a su esposo hace algunos años y trabaja en 2 empleos para apoyar los sueños universitarios de su hija adolescente». Mientras se dirigían al comedor, Marcus alcanzó a ver a una mujer delgada que se movía con gracia entre la cocina y la mesa, colocando la cena con práctica precisión. Llevaba el cabello oscuro recogido en un moño impecable, aunque estaba de espaldas, había algo en su manera de moverse, en la minuciosa atención a los detalles, que le recordó a alguien. Su hermana siempre había sido meticulosa, incluso de niña, doblando sus pocas pertenencias con la precisión de quien había aprendido pronto que todo podía desaparecer en cualquier momento. «Eleanor hace un trabajo precioso», continuó David. «También estudia por las noches para obtener su título de profesora. Nunca se queja, nunca pide nada extra. Algunas personas simplemente tienen esa fortaleza». Cuando Eleanor se giró finalmente con un plato humeante de estofado, Marcus sintió que el mundo se detenía. El rostro era más mayor, marcado por años de trabajo y pérdida, pero aquellos ojos, esos suaves ojos castaños que lo habían mirado con confianza cuando era pequeña, eran inconfundibles. Una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, producto de la caída que tuvo el día antes de que los separaran, confirmó su certeza. La mirada de Eleanor se cruzó con la suya brevemente y de manera educada, sin mostrar reconocimiento, pero Marcus apenas podía respirar ante el imposible, hermoso y aterrador pensamiento que lo atravesó: la había encontrado. Trató de concentrarse en la conversación de David sobre negocios, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia Eleanor mientras ella servía en silencio. Cada gesto, cada movimiento cuidado hablaba de una dignidad que ninguna dificultad había logrado quebrar. Cuando ella se inclinó para servir agua, Marcus notó que llevaba una pulsera de plata sencilla, la misma que él le había regalado en su 7º cumpleaños, pocas semanas antes de que todo se viniera abajo. «Eleanor», dijo en voz baja, con un leve temblor en la voz. «¡Qué pulsera tan bonita!». Ella se detuvo, tocándola sin darse cuenta. «Gracias, señor. Ha estado conmigo mucho tiempo. Es un recuerdo de alguien especial». Su voz tenía una nostalgia que le rompió el corazón. David, sin percatarse de la corriente de emociones, empezó a contar una anécdota sobre su último juego de golf. Pero Marcus apenas lo escuchaba. Observaba a Eleanor trabajar,
notando cómo tarareaba en voz baja la misma nana de su madre. Cuando creía que nadie la miraba, llevaba la mano a un pequeño relicario en su cuello, y Marcus recordó que él también se lo había regalado, con una foto de ambos en su interior. Después de la cena, mientras Eleanor recogía los platos, Marcus se excusó y la siguió a la cocina. Ella lo miró sorprendida al verlo en el umbral. ¿Necesita algo, señor? Eleanor empezó, pero se detuvo. ¿Cómo le dices a alguien que eres el hermano que quizá ya no recuerda? ¿Cómo acortas 4 décadas de silencio y separación? ¿Alguna vez piensas en la familia? ¿En personas que pudiste haber conocido cuando eras joven? Algo brilló en los ojos de ella, una mezcla de incertidumbre y quizá esperanza. A veces, respondió con cautela. Una vez tuve un hermano. Perdimos el contacto cuando éramos niños. Solía preguntarme, se interrumpió, sacudiendo la cabeza. Lo siento, no debería hablar de cosas personales. Pero Marcus lo vio entonces, en la forma en que lo miraba, una chispa de reconocimiento queriendo salir a la superficie. Marcus dio un paso más cerca, con las manos temblorosas. Lily, susurró. Te llamabas Lily Wellington. Tenías un conejo de peluche llamado Sr. Buttons, y solías inventar canciones sobre todo, incluso para lavar los platos. El plato que Eleanor sostenía se le resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo de la cocina. Lo miró fijamente, su rostro pasando de la incredulidad a la esperanza y al miedo. Eso es imposible. Mi hermano estaría. Su voz se quebró. Marcus, ¿eres realmente tú? Los años se derrumbaron entre ellos. Marcus asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de tener esperanza. Pero en lugar del reencuentro alegre que había soñado, Eleanor retrocedió, cruzando los brazos sobre sí misma en un gesto protector. Eres multimillonario, dijo en voz baja. Y yo solo soy una sirvienta. Mira en lo que me he convertido. La vergüenza tiñó su voz. Trabajo en 2 empleos, vivo en un pequeño apartamento. No terminé la secundaria hasta el año pasado. Debes estar tan decepcionado de mí. ¿Decepcionada? Marcus extendió la mano hacia ella, pero se detuvo cuando vio que se estremecía. La distancia entre ellos se sentía como un océano. Lily, eres la persona más fuerte que he conocido. Sobreviviste. Estás criando a una hija, estudiando, cuidando de los demás. Soy yo quien debería sentir vergüenza. Tuve ventajas, oportunidades, y aún así no logré encontrarte. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. Yo también traté de encontrarte. Pero Wellington es un apellido muy común y no sabía que te habías convertido en esto. Seguía buscando al niño asustado que me prometió que volvería por mí. Su voz se quebró. A veces pensé que me habías olvidado por completo. ¿Olvidarte? La voz de Marcus estaba cargada de emoción. Cada éxito, cada logro, todo me resultaba vacío porque tú no estabas ahí para compartirlo. Cumplí esa promesa, Lily. Solo que estaba buscando en los lugares equivocados. David apareció en la puerta, confundido por los platos rotos y las lágrimas. ¿Qué está pasando aquí? Eleanor miró a los 2 hombres. Luego a Marcus. Él es mi hermano, dijo sencillamente. El del que te hablé. ¿Alguna vez has estado separado de alguien que amas, preguntándote si lo volverías a ver? El reencuentro que Marcus había soñado estaba a punto de tomar un giro inesperado que lo cambiaría todo. La mandíbula de David cayó al comprender. ¿Tu hermano? Pero, Eleanor, dijiste que se había perdido en el sistema de acogida hace años. Así fue, respondió Marcus, sin apartar los ojos de su hermana, hasta que cumplí 18. Entonces entré a la universidad, fundé mi empresa y dediqué cada momento libre a buscarla. Eleanor se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Yo me quedé aquí, mantuve mi nombre con la esperanza de que me encontraras. Pero con el paso de los años empecé a creer que quizá era mejor que no lo hicieras. No quería que me vieras como un fracaso. ¿Fracaso?
Marcus avanzó lentamente, con cuidado, hasta quedar lo bastante cerca para ver los destellos dorados en sus ojos castaños que tanto recordaba. Lily, tú también cumpliste tu promesa. Te mantuviste fuerte, seguiste siendo bondadosa. Criaste a una hija que va a la universidad. Estás estudiando para ser maestra porque quieres ayudar a niños como lo fuimos nosotros. ¿Cómo podría eso ser un fracaso? El muro que Eleanor había construido alrededor de su corazón empezó a derrumbarse. Te extrañé tanto, susurró. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada vez que algo bueno o malo pasaba, deseaba que estuvieras ahí. Sin pedir permiso esta vez, Marcus la abrazó. Ella era más pequeña de lo que recordaba, frágil de una manera que lo hacía querer protegerla de todas las dificultades que había sufrido. Pero cuando lo abrazó de vuelta, fuerte y con firmeza, sintió la fuerza que la había sostenido durante 4 décadas de supervivencia. Voy a cuidar de ti ahora, murmuró contra su cabello. De ti y de tu hija, la matrícula universitaria, una casa, lo que necesites. Eleanor se apartó, mirándolo con dignidad tranquila. No necesito que me rescates, Marcus. Aprendí a rescatarme sola. Pero necesito a mi hermano de vuelta. Necesito a mi familia. David se aclaró la garganta, con lágrimas en los ojos. Eleanor, tómate todo el tiempo que necesites. La familia es lo primero, siempre. Mirándolos a ambos, Eleanor sonrió entre lágrimas. De hecho, me gustaría que conocieran a mi hija este fin de semana. Sara está en casa de la universidad y ha escuchado tantas historias sobre su tío Marcus que probablemente no creerá que eres real. 3 meses después, Marcus estaba en el patio trasero de la nueva casa de Eleanor. No era la mansión que él había querido comprarle, sino la modesta vivienda de 3 habitaciones que ella eligió porque se sentía como un verdadero hogar. Había insistido en seguir trabajando 2 días a la semana con la familia de David, no porque necesitara el dinero, sino porque también se habían convertido en parte de su familia. Había aprendido que algunos lazos no tienen que ver con la obligación, sino con el amor. Sara resultó ser exactamente lo que Eleanor había prometido: brillante, bondadosa y con la misma fuerza serena que su madre. Aceptó a Marcus con naturalidad, diciéndole en la cena que siempre había sentido que algo faltaba en la historia de su familia, y ahora todo tenía sentido. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo Eleanor mientras observaban a Sara enseñarle a Marcus a trabajar en el jardín, algo para lo que él nunca había tenido tiempo en su ajetreada vida. Solía soñar que si alguna vez te encontraba, vendrías a arreglarlo todo, a hacer desaparecer las partes difíciles. Pero fueron esas partes difíciles las que me hicieron ser quien soy. Me enseñaron lo que necesitaba aprender. Marcus asintió, con tierra bajo las uñas por primera vez en 20 años. Yo pensaba que encontrarte llenaría ese vacío que llevaba dentro. Y lo hizo, pero no de la forma que esperaba. No borró el pasado. Le dio sentido a todo lo que vino antes. Eleanor se había inscrito en un posgrado para convertirse en trabajadora social, especializada en el sistema de acogida. Marcus había creado discretamente una fundación para ayudar a las familias a permanecer unidas y a los jóvenes que salían del sistema. Ahora trabajaban juntos, 2 personas que comprendían la pérdida y usaban su experiencia para ayudar a otros a sanar. ¿Recuerdas la nana que mamá solía cantar?, preguntó Eleanor mientras el sol empezaba a ponerse. Se la cantaba a Sara cuando era pequeña. Ahora la enseño a los niños del centro. Cántala, dijo Marcus suavemente. La voz delicada de Eleanor llenó el aire de la tarde con la melodía de su madre. Sara se unió, y luego Marcus, entrelazando sus voces como la familia que siempre debieron ser. En algún lugar, su madre estaría sonriendo, sabiendo que sus hijos habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, más fuertes gracias al viaje. A veces los tesoros más importantes no están perdidos. Solo esperan a que los reconozcamos cuando están justo frente a nosotros.